Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Juan Pablo de Leo y esto es Político.mx. Si les parece bien, vámonos directamente con la información más relevante, más importante que tuvimos como cobertura esta semana en nuestro portal y en nuestras redes sociales. Comenzamos con el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados, que dio a conocer ya la lista de los 20 perfiles que podrían ocupar alguna de las 4 vacantes para el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Está ya por culminar un proceso que lleva más de 8 meses y que resultará de gran importancia para la renovación del árbitro electoral, esto con miras a los comicios del próximo año 2021 y también 2024. Cuando iniciamos este proceso teníamos 2 caminos: hacer lo mismo de siempre o hacer las cosas diferentes. Este no es un proceso simulado. No pusimos a representantes de los partidos, representantes nuestros, para estar en una simulación y buscar las cuotas o buscar a los cuates. Y también durante la semana el presidente Andrés Manuel López Obrador negó en su conferencia mañanera que su gobierno hubiera recortado ayudas contra la violencia de género. Esto después de que varios medios informaran acerca de la eliminación de los subsidios federales hasta por 37.6 millones de pesos. Esto es equivalente a 1/3 de lo dispuesto en el presupuesto federal del 2020 para atender la problemática tan seria justamente de la violencia de género. La Secretaría de Gobernación garantizó que hay recursos para todos los programas de prevención y atención de violencia de género, esto conforme a lo establecido y estipulado en la fracción 5.38 de un decreto presidencial que se dio a conocer el 23 de abril y en el que se establecen nuevas medidas de austeridad. No estamos abandonando a las mujeres, estamos protegiendo a las mujeres. Se está castigando a los que asesinan mujeres, el feminicidio. No hay disminución del presupuesto. Nunca se había protegido tanto a las mujeres. Y por otra parte, la Suprema Corte de Justicia otorgó 2 nuevas suspensiones en contra de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del Sistema Eléctrico Nacional que impulsó la secretaria de Energía, Rocío Nale. El ministro Luis María Aguilar congeló nuevamente la política emitida por la titular del CENER, la cual permanecerá vigente hasta que la Corte resuelva el fondo de este asunto. Las impugnaciones fueron interpuestas por los gobiernos tanto de Jalisco como de Colima. Nuevamente la política de Nale, que va en contra de la generación de energías limpias, queda congelada por la Corte. Con esta suspensión ya suman 4 las otorgadas por jueces especializados en competencia económica y solicitadas por parte también de distintas empresas privadas. Mientras que el presidente López Obrador dijo que el gobierno va a comprar medicamentos en el mercado internacional, esto para resolver en definitiva el desabasto. Dijo que debido a la corrupción y monopolios que imperan en el mercado interno, se va a tener que recurrir al extranjero y también a las Naciones Unidas para verificar todo este proceso de adquisición durante su conferencia matutina. El presidente dijo que no pueden seguir rehenes de las empresas que vendían al gobierno los medicamentos con sobreprecio y caducos que, según él, precisamente va a comprar de manera sostenida una reunión virtual con el representante de México ante las Naciones Unidas, de quien se busca, dice también, funja como supervisor de todo este proceso, que termina siendo Juan Ramón de la Fuente. Por otra parte, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dio a conocer que se aprobó la creación de un grupo técnico para analizar la viabilidad y los alcances de las distintas iniciativas que proponen establecer el ingreso vital único como una medida para mitigar los impactos económicos por la pandemia del coronavirus. Los legisladores afirmaron que esta propuesta es una de suma importancia y va precisamente de diputados, que es la única facultad para que puedan ellos hacer cambios y propuestas al presupuesto de egresos de la Federación. Intelectuales, periodistas y activistas publicaron un desplegado que llamaron Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia.
En este documento publicado esta semana, llaman a formar un bloque que a través del voto popular pueda restablecer el verdadero rostro de la ciudadanía en las elecciones parlamentarias del próximo 2021. Este desplegado fue firmado por Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, el ex canciller Jorge Castañeda, activistas, periodistas, entre otros. En este documento enfatizan que el actual gobierno ha tenido una actitud despreciativa no solamente hacia las instituciones autónomas, sino también hacia las esferas científicas, culturales, así como muy también notoriamente hacia el movimiento de las mujeres que luchan, dicen ellos, por la igualdad. No creo que la mayoría apoye el regreso al país de la corrupción, al país de los potentados, sea por interés o por puro coraje. Los conservadores que fingían ser liberales, por fin se están quitando la máscara. Y por otra parte, el senador por Morena, Armando Guadiana, presentó una iniciativa de ley para convertir la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un consejo, el cual estaría integrado, dice él, por 7 consejeros que van a durar 10 años y que van a elegir a su presidente por un periodo de 4 años. De aprobarse esta propuesta, la nueva institución tendría poder para que sus resoluciones fueran aplicadas, ya que en la actualidad las decisiones de la CNDH no son vinculantes. Prevé que el nuevo organismo cuente con autonomía, independencia, personalidad jurídica y también patrimonio propio. Plantea integrar al actual CNDH con la CONAPRED, el Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial, la Comisión Nacional de Arbitraje Mexicana. Y en información internacional, Donald Trump, que viene hacia abajo en las encuestas y hacia abajo en la aprobación, sugirió que su antecesor Barack Obama y también el vicepresidente Joe Biden, actual candidato por supuesto a la presidencia por el Partido Demócrata, deberían de ser enviados a prisión por haber espiado, dice Trump, durante su campaña electoral. Las acusaciones de Trump se dan justamente en el marco del juicio de Roger Stone, un ex asesor político del actual presidente de los Estados Unidos, que ha sido condenado a pasar 40 meses en prisión por ser encontrado culpable por los cargos de obstrucción de la justicia, de investigaciones, declaraciones falsas y también manipulación de testigos. Todos estos cargos están relacionados con la intervención de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de las pasadas elecciones del 2016, que dieron como resultado, por supuesto, la victoria de Trump y la cual ha sido perseguida por parte del Partido Demócrata. Por otra parte, se anunció que la audiencia inicial en los Estados Unidos de César Duarte, el exgobernador de la entidad de Chihuahua, fue acusado de peculado precisamente, de peculado agraviado y delito electoral, fue pospuesta para el 24 de julio del 2020. La administración de Andrés Manuel López Obrador solicitó ya al gobierno de los Estados Unidos que Duarte fuera extraditado a México después de su detención en Florida, y el gobierno de México indica que durante este juzgado, justamente este proceso por defraudar justamente a la Secretaría de Hacienda de Chihuahua por una cantidad de aproximadamente 96 millones de pesos, se ha llevado a cabo justamente lo antes posible. De esto y más platicamos esta semana en Politico.mx. Lo invitamos a que revise el portal www.politico.mx, las redes sociales @politico.mx, para que pueda seguir la cobertura de esto y muchos otros más temas. Iniciamos ya el día de hoy. Esto es Politico.mx. Llega extraditado desde España el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Videos, acuerdos, acusados y estrategias legales. Explicaremos todo lo que se espera del caso político más importante en lo que va de la administración del presidente López Obrador. La reforma energética, de política clave a política de corrupción. En el marco de las acusaciones a Emilio Lozoya, la que fuera la joya de la corona de la administración peñista, se pone en entredicho bajo los señalamientos de soborno que apuntan a un gran número de políticos de todos los partidos. El caso más adelante. Comienzan las entrevistas a candidatos a ocupar un lugar en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Las mujeres son protagonistas de un proceso de selección que será decidido en los próximos días. Las candidatas, las afinidades y las posibilidades de cada una explicadas en un momento.
Político.mx platicó con el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. A meses de que inicie el proceso electoral, el panista habla acerca de las condiciones en las que llega el partido a las elecciones, sus posibles alianzas y las posibilidades de triunfo. No te la pierdas. La situación actual de Morena recuerda el capítulo del PRD en el 2018, donde un conflicto de tribus pondría en riesgo al partido político. ¿Podrá Morena sacar adelante la renovación de su dirigencia o se hundirá en las grillas internas y la lucha por el poder? Todo el análisis aquí en Político.mx. El presidente López Obrador terminó una gira por el Bajío y Occidente. Con una agenda de seguridad y temas energéticos, López Obrador se reunió con gobernadores de oposición para buscar acuerdos con los mandatarios estatales en los temas que más apremian a la región. La crónica del viaje por el interior, solo aquí, en unos minutos. El COVID genera una confrontación política y escala de tema de salud a tema político. Los señalamientos del vocero Hugo López-Gatell en contra de los gobernadores panistas por el manejo de la pandemia provocó el disgusto y encontronazos entre la subsecretaría y los estados. La grilla a continuación. Esto es Político.mx, de las redes a la televisión. Comenzamos. Oiga, permítame y vamos a platicar un momento acerca de lo que está ocurriendo con la pandemia en México y en el mundo. Y es que esta pandemia del COVID-19 en México nos tiene a nosotros, a ustedes, a mí, a nuestras familias preocupados por el contagio. Pero más que eso, más que el tema del contagio, por la incertidumbre. Por si fuera poco, la cantidad de noticias que hemos estado viendo en las redes, en los teléfonos y que hemos leído al respecto no ayudan en absolutamente nada. Y aparte de todo esto, súmele aparte la falta de confianza que ha provocado la información, las recomendaciones y las medidas. Todo esto, entre comillas. Todo esto ha salido también desde Palacio Nacional. Usted lo sabe, todos los días a las 7 de la noche, los cálculos son puestos en la mesa acerca de lo que puede ser la duración, el pico de los contagios, las contradicciones acerca del uso del tapabocas y por otra parte también los retos a los periodistas y a las preguntas, todo esto pasando por las formas de transmisión y la responsabilidad o no de los diferentes gobernantes. El encargado de atender la crisis de salud pública y social está enfrentando uno de los momentos más complicados de esta gestión de meses y mire que eso ya es un decir, sin duda alguna. En Político.mx nos preguntábamos esta semana en nuestra cobertura, en nuestro portal, acerca del perfil de los encargados en cada uno de los países. La gran pregunta es, ¿son políticos o son científicos? ¿A qué le están jugando? ¿Tienen aspiraciones sociales o tienen aspiraciones al poder? Y es que justamente esta semana que pasó ha sido la de mayor confrontación política que se haya tenido desde el inicio de la pandemia, cuando justamente los temas deberían estar en la parte de la salud, en la parte también de la credibilidad y de la confianza. El desgaste que ha tenido justamente la imagen, la reputación y la credibilidad del grupo que maneja esta pandemia en México obligó incluso al presidente López Obrador a salir en defensa en 2 ocasiones esta semana, precisamente durante la conferencia mañanera. Allí expresó públicamente López Obrador su apoyo a este grupo y a los personajes. Los datos de laboratorio no son consistentes en todos los estados. No podemos presentar el semáforo nacional cuando va a estar con varios huecos grises por todos lados porque no hay información consistente para la evaluación. Y pondremos un esquema mucho más riguroso y detallado para supervisar el correcto flujo de información. No hay pérdida de ninguna brújula, así está estipulado. En tanto no haya cambio del semáforo, permanece el semáforo vigente. Que no solamente se nos esté recargando con mayores responsabilidades cuando no se ve reflejado con un respaldo económico. Qué mejor muestra del serio problema de la pandemia del coronavirus, donde los gobernadores, de una manera muy respetuosa, con mucha congruencia, pedimos recursos extraordinarios para poder enfrentar un problema que también es extraordinario. Hay que cuidar
nada más que no haya rebrotes, porque se nos ha presentado eso en algunos estados, en donde ya iba en descenso la pandemia, hubo demasiado relajamiento. Este señalamiento, esta defensa que acabamos de ver, llevó a los legisladores como la senadora del PAN, Lili Téllez, a preparar ya una denuncia por negligencia criminal, así lo han dicho y así lo van a presentar. Los gobernadores del mismo partido, también del PAN, se han movilizado y pidieron una reunión con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, para platicar acerca de las estrategias a fin de contener el contagio de este virus. En las redes sociales, usted lo ha visto, usted lo ha consumido en su teléfono, se pueden leer cualquier cantidad de memes que hacen burla de las posiciones acerca de la curva que ha tenido López-Gatell, en la que justamente todas las conferencias a las 7 de la noche, pues habla de cuándo podría llegar. Ingeniosas sátiras publican imágenes con la leyenda: la próxima semana va a llegar el pico de la pandemia, no importa cuándo leas esto. Los chistes resaltan el fallido cálculo que constantemente ha expresado justamente el encargado del COVID en México. Primero dijo que el pico iba a llegar en mayo, no llegó. Después que en junio tampoco llegó. Ahora que estamos en julio, supuestamente deberíamos estar viviendo ya el pico de la pandemia y pues no ha llegado. Estamos en julio y la reducción de casos no se ve para cuándo puede estar lejos justamente de estas opiniones. La oposición ha dicho que tendrá que caminar senderos de la política que se alejan de la ciencia y habrían de conducir a una comunicación clara y precisamente útil. El señalamiento que ella hizo es que yo podía haber incurrido en una práctica de misoginia. Eso me preocupa porque definitivamente mis convicciones, que vienen de mucho tiempo atrás, son muy claras. He promulgado siempre por el respeto, la defensa, la promoción de la igualdad de los géneros. No es mi intención ofender a nadie, ni a la senadora Reynoso, ni absolutamente a nadie. Si alguien se siente ofendido y pide una disculpa, ese alguien tiene derecho a que se le dé una disculpa y yo no voy a cuestionar. Como voceros y como encargados, la urgencia que tenemos los mexicanos de volver a la normalidad y enfrentar el día a día con la confianza, con el cuidado, debería de ser la prioridad de la vocería, esto ante la necesidad de certidumbre para las familias mexicanas, para usted, para sus hijos, para sus padres, sus hermanos, y parece ser que solamente estamos recibiendo confusión. Cientos de sectores económicos están urgidos ya por salir a trabajar, están urgidos de proveer a las familias, están urgidos de continuar ya con su vida y apoyarse los unos a los otros. Se mantiene también en un limbo con esta parte de la desinformación y que también impide el regreso finalmente a la normalidad a la que todos tanto ansiamos. En medio de las aspiraciones políticas y las aspiraciones secretas, nos encontramos todos entre semáforos y semáforos, entre avisos y permisos para de pronto decir salgan y que se pueden convertir en un permiso a medias después sin ninguna claridad. Las recomendaciones para no usar tapabocas que de pronto se convierten ya en recomendaciones para mejor sí usar el tapabocas. Promesas de picos, de mesetas, de disminuciones que quedan solamente en eso, en promesas. Lo decíamos, la economía ya no aguanta, los encierros tampoco ya no aguantan. En momentos en los que es necesario salir a reactivar la economía, lo único que ustedes y que nosotros pedimos es certidumbre. Certidumbre solamente para cuidar a los nuestros, certidumbre para seguir con nuestras vidas, certidumbre para saber cómo y ante qué nos estamos protegiendo, certidumbre sin aspiraciones políticas, solamente eso, certidumbre y ya. Vamos ahora a revisar la pregunta del día que puede encontrar usted en nuestro portal www.politico.mx y en las redes sociales @politico.mx. Toda la semana hemos estado hablando justamente acerca de la pandemia, de las aspiraciones y de la actuación que han tenido los diferentes encargados, no solamente en México, sino también en todas partes del mundo. En Estados Unidos está Anthony Fauci y aquí, por supuesto, está López-Gatell. Y vamos a revisar, si les parece bien, referente a esta situación y al manejo que han tenido, qué
opinión tiene usted en su casa? Y se puede conectar directamente a nuestra página y por favor hacérnoslo saber. La pregunta es la siguiente: ¿cómo crees que López-Gatell ha manejado la pandemia del COVID-19? Si crees que lo ha manejado como un científico, puedes votar por la opción A. Si crees que lo ha manejado como un político, vota por la opción B. Y si crees, por último, que lo ha manejado como un burócrata, puedes votar por la opción C. Repito, en www.politico.mx. Su opinión nos interesa muchísimo y le pedimos por favor que participe con nosotros. Y si les parece bien, vámonos directamente al primer tema del día, que tiene una importancia fundamental a nivel político para esta administración del presidente López Obrador, y es que esta semana, el jueves, llegó ya a la República Mexicana Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, que está acusado de peculado, de desvío y otros delitos. Y oh sorpresa para todos los periodistas y reporteros que se encontraban en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no fue llevado directamente al reclusorio, sino que fue llevado a un hospital para atender una supuesta pandemia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál es su situación legal? ¿Y qué es lo que podría declarar como testigo quizá protegido de la Fiscalía General de la República? Se lo explicamos todo aquí en nuestro reportaje digital. Sobre Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, pesan acusaciones por presunta responsabilidad en los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Ante estos señalamientos, la colaboración de Lozoya con las autoridades mexicanas amenaza con destapar una nueva trama de corrupción en torno a la reforma energética aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto e involucrar a diputados y senadores que respaldaron el proyecto. Lozoya llegó la madrugada de este viernes a México tras aceptar su extradición desde España. A través de filtraciones y columnas políticas se afirma que como parte de las negociaciones que ha realizado con la Fiscalía General de la República para aceptar su extradición, Lozoya ha ofrecido 16 horas de videos en los que se evidencia que legisladores habrían aceptado sobornos a cambio de aprobar la reforma planteada en el paquete del Pacto por México que empujó Peña Nieto a través de su equipo cercano. El último de ellos, el señor Lozoya, exdirector de Pemex, que ha decidido aceptar la extradición y que muchas cosas se han filtrado sobre el contenido de sus declaraciones o sobre expedientes o grabaciones que éste tiene para incriminar, inculpar o vincular a proceso a distintos políticos, servidores públicos y empresarios. Ojalá que se llegue a fondo. Estoy seguro, porque conozco al presidente, que no descansará hasta lograr su propósito, y confío plenamente en la autonomía, el profesionalismo y la verticalidad del fiscal general Alejandro Gertz Manero. Durante la semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por los reporteros en varias ocasiones sobre la posición de Lozoya y la relevancia del caso. Desde el miércoles, AMLO confirmó que existe información referente a sobornos que habrían entregado a cambio de apoyo para aprobar una de las reformas más significativas del sexenio anterior. El caso del director de Pemex, Lozoya, que va a ser extraditado. Él mismo aceptó su extradición y está dispuesto a informar de lo que sucedió. Imagínense, independientemente de la pena, de lo que podemos recuperar, porque se utilizó dinero público, todavía Pemex tiene deudas de la planta de fertilizantes que se compró de manera fraudulenta, pero aparte de eso, que él informe, aclare cómo fue. Esto, de acuerdo a lo que informó el fiscal, tuvo que ver hasta con el Poder Legislativo. Como parte de las promesas de campaña y el eje principal sobre el cual el presidente llegó a Palacio Nacional, el combate directo y frontal a la corrupción.
Para López Obrador, la cooperación de Emilio permitirá a la justicia mexicana revelar hasta dónde llegó la corrupción durante el sexenio pasado en casos como Odebrecht, pero también en la aprobación de la reforma energética. Las revelaciones que podría hacer Lozoya implicarían a legisladores y servidores públicos vinculados no solamente al PRI, sino también integrantes de partidos opositores como PAN y PRD. En su momento, el proyecto estrella de la administración de Peña Nieto, el Pacto por México, fue respaldado por la gran mayoría de los partidos. Entre varias reformas que se plantearon, la reforma energética se convirtió en una de las principales que se incluían dentro del paquete del acuerdo político de alto nivel. Más allá de nombres específicos de legisladores, funcionarios y dirigentes de partidos que impulsaron las reformas dentro del pacto, para avalar la reforma energética, 53 legisladores del PRI, 35 del PAN y 7 del Partido Verde votaron en favor de la iniciativa. Tenemos que evitar la corrupción, que no nos pase lo que sucedía en los gobiernos anteriores. Miren, ahora, ¿no? Según la Fiscalía General, van a traer a el señor Lozoya. Todo lo que se va a saber. Porque él era director de Pemex cuando se aprobó la reforma energética. ¿Quiénes aprobaron esa reforma? ¿Qué partidos? Ahí se los dejo de tarea. ¿Cómo la aprobaron? En la Cámara de Diputados también hubo un amplio apoyo, con 353 votos a favor y 134 en contra. Nombres en el Congreso de la Unión como Manlio Fabio Beltrones, Arturo Escobar, Ricardo Anaya, Luis Alberto Villarreal, Emilio Gamboa, Francisco Domínguez, Francisco García Cabeza de Vaca, Miguel Barbosa y otros fueron partícipes de las negociaciones y eventual aprobación por la vía fast track de la reforma energética. El escándalo político no solo estaría llegando a la clase legislativa, también miembros directos del gabinete del expresidente Peña Nieto estarían implicados en las acusaciones que pudiera hacer Lozoya como parte de la colaboración con las autoridades judiciales. La información revelaría que personajes como Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y canciller, y Pedro Joaquín Caldwell, exsecretario de Energía, también serían señalados como parte de los actores que operaron directa o indirectamente la aprobación del Pacto por México y, por ende, la reforma energética. Las especulaciones también se han centrado sobre la estrategia legal que Lozoya pueda utilizar como parte de la negociación con el gobierno para evitar pisar la cárcel y, de paso, quitar la presión que la Fiscalía ha impuesto sobre su familia. Atenerse a ciertas figuras legales, así como la intención absoluta de colaborar con información, nombres y videos a cambio de una eventual absolución, dejen entredicho las intenciones reales que pueda tener la administración respecto a este caso. ¿Existe un objetivo verdadero de hacer cumplir la ley y el debido proceso, o estamos ante otro caso que puede ser explotado mediáticamente para sacar provecho de la cobertura y la conversación alrededor del juicio? Ya veremos. Y si les parece bien, cambiamos de tema y vamos a recurrir a la vida política de los partidos en nuestro país, específicamente al partido más poderoso que en estos momentos representa justamente a la ciudadanía en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, los gobiernos y por supuesto también la presidencia de la República, Morena. Morena tiene unos conflictos internos impresionantes y esto con miras a la elección del 2021. Hay una lucha de poder al interior del partido, hay diferencias
diferentes grupos, diferentes facciones, diferentes tribus políticas que se están justamente peleando el poder. Ha dicho ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que antes de que dé inicio el proceso electoral en el mes de septiembre, tienen ya que resolver la presidencia. ¿Quién se va a quedar? ¿Qué grupo se va a quedar justamente con el poder de este partido? Y la pregunta, ¿el presidente tendrá algún tipo de injerencia en la decisión? Aquí se lo platicamos en el análisis de nuestro reportaje digital. Morena llega a los 6 años de vida con una disputa interna por la renovación de la dirigencia del partido y en el marco de lo que serán las elecciones intermedias de 2021, donde se renovará la Cámara de Diputados y cuya importancia radica en mantener la mayoría para continuar con el avance de la denominada Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al mismo tiempo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emplazó al partido para dar trámite al cambio de dirigencia vía encuesta abierta antes de que inicie el proceso electoral federal ordinario, es decir, el 31 de agosto. La orden del tribunal, lejos de servir como llamado para entrar en razón y operar el cambio de liderazgos, avivó la tensión entre los grupos que se disputan el control del partido y que abrieron guerra por el reparto de candidaturas. Hay versiones de que un sector radical del partido impulsa un desacato al Tribunal Electoral para no llevar a cabo dicho cambio. De llegar a ese punto, ¿qué pasaría? ¿Perderían el registro? ¿Se ampliaría el interinato de Alfonso Ramírez Cuellar? Morena no ha renovado su dirigencia desde 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador dejó de ser el líder para ir a su tercera campaña presidencial. Ante la salida de AMLO, fue Jade Kolpolemsky la encargada de tomar la batuta del partido, pues era la secretaria general del partido que fundó el hoy presidente de la República. Debido a la situación y los conflictos internos que se han dado a raíz de diferencias con Polemsky en la selección de candidatos, hace unos meses se dio la entrada del diputado Alfonso Ramírez Cuellar para tomar las riendas del partido. Aunque el tribunal ya emplazó a Morena a renovar su dirigencia, lo cierto es que las disputas internas y la pandemia de coronavirus han hecho que este proceso no se lleve a cabo. A pesar de que ya se avaló la convocatoria para renovar la presidencia, este proceso se tambalea y se ha planteado que, de no obedecer la decisión del tribunal, pueda llegar a la posibilidad de perder el registro. Para Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia de Morena, sí existe una minoría radical golpista conformada, según él, por Berta Luján, a quien buscan imponer en el partido. Además de Jade Kolpolemsky, John Ackerman, Paco Ignacio Taibo II, Alfonso Ramírez Cuellar, Héctor Díaz Polanco, Pedro Salmerón y Rafael Barajas Durán, conocido como Fisgón. Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente interino de Morena, se mantiene firme en renovar la dirigencia nacional, aunque haya dudas respecto al padrón y cómo se realizará el proceso. Y realizar la encuesta para elegir presidente y secretario general de nuestro partido. Con ello vamos a cumplir de manera estricta con la sentencia establecida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De este modo, de la mano del Consejo Nacional de Morena, a cargo de Berta Luján, que aspira a la dirigencia del Partido Marrón, avaló la convocatoria emitida el pasado 29 de junio de 2020 para dar paso al proceso interno. Ahora, el gran obstáculo será llevar a cabo las asambleas distritales en todo el país, pues la Secretaría de Salud les dio el visto bueno, siempre y cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en amarillo o verde, situación que parece imposibilitar esta encomienda. Bueno, lo primero que hay que decir es que nadie está obligado a lo imposible. Si no podemos hacer las reuniones presenciales, pues entonces hay que buscar alternativas. Una de ellas es precisamente alargar el periodo de tiempo por el cual se eligió este comité ejecutivo en enero de este año y para esto pues tendríamos que hacer la consulta fundamentalmente a nuestro órgano jurisdiccional, que es la Comisión Nacional de Honestidad. Sin embargo, vamos a esperar al mes de agosto. Nosotros tendríamos hasta el 6-7 de septiembre para poder definir que finalmente en qué situación estamos, pero repito, hay que ver distintas opciones.
algunas reuniones de carácter virtual, tendríamos que revisarlo, la posibilidad, la participación, ¿no?, que pudiéramos tener por esa vía, por ejemplo, en las asambleas distritales, etcétera, pero no estamos descontando ninguna posibilidad que sea viable. La situación actual de Morena recuerda un poco el capítulo del PRD en 2018, donde un conflicto de tribus pondría en riesgo el registro como partido político ante el desacato para renovar su dirección y el incumplimiento a sus estatutos y ordenamientos internos, según se advirtió en su momento. ¿Podrá Morena sacar adelante la renovación de su dirigencia? ¿Emitirá prórroga o Ramírez Cuéllar se mantendrá al frente del partido? Regresamos, no se vaya. Esto es Político.mx, de las redes a la televisión. Estamos de regreso. Les recuerdo que puede votar por la pregunta del día en nuestro portal www.politico.mx. Está en las redes sociales @politico.mx, en Instagram, en Facebook y también en la red de Twitter. Vamos a revisar ahora un evento político muy importante que ocurrió esta semana con la gira del presidente López Obrador por estados que están marcados por la violencia, por la ocupación de grupos de narcotráfico y también por gobernadores de oposición. Ante eso, la importancia justamente de esta gira. Vamos a revisar los gráficos que estuvimos publicando en Político.mx esta semana. Una gira muy importante por, ya lo decíamos, los gobernadores de opositores que se encuentran justamente en esos gobiernos, y por otra parte el tema de la seguridad, que es primordial en la agenda actualmente y es un tema que preocupa y preocupa bastante. Se reunió con el gobernador panista del estado de Guanajuato, Diego Sinue, y por otra parte con el de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, con el cual había tenido algunas rencillas públicas directamente el presidente López Obrador con ellos, y resultó de esta gira un tema de cooperación y un tema también de reconciliación entre ambos mandatarios gobernadores con el presidente López Obrador. Si les parece bien, vamos a revisar la siguiente diapositiva, la siguiente cobertura que manejamos esta semana en Político.mx referente a dos cárteles muy importantes. Por una parte, el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene de cierta manera en jaque al gobierno de Jalisco. Vimos esta semana los videos también publicados por este grupo criminal, y por otra parte el cártel de Santa Rosa de Lima, que está liderado por el Marro y el otro por el Mencho, y justamente esta lucha, este choque entre ambos cárteles, pues tiene justamente a estos estados y estas regiones en un punto de preocupación altísima por la violencia, por las matanzas, y ahí fue justamente parte de la agenda que tuvo el presidente López Obrador con ambos mandatarios. Vamos a revisar, si les parece bien, parte de lo que se dijo en estas conferencias mañaneras, por una parte con el gobernador panista y por otra parte también con el gobernador Enrique Alfaro. Lo que pasa es que cuando uno no descansa, no se da cuenta de lo que puede hacer en un par de días de descanso. Y fue lo que sucedió. En lugar de requerir una semana, atendí estas cuestiones personales en un par de días, y aquí estoy ya de regreso. Fue lo que dijo el secretario de Seguridad Pública, Durazo, que en un principio se había dicho que no iba a atender, que no iba a estar en esta gira, y finalmente de último momento apareció en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. Vamos rápidamente a resaltar en este gráfico de Político.mx quiénes son los capos mexicanos que en estos momentos están en la mira de la DEA, esta agencia norteamericana en contra de los narcotraficantes, los narcóticos y la relación entre ambos países. Rápidamente lo decíamos: el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Por otra parte, Jesús Alfredo Guzmán, el Alfredillo, quien es hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. El Ismael Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Y por otra parte, Rafael Caro Quintero, que fue justamente liberado por autoridades mexicanas y que el día de hoy es también buscado por esta agencia de gobierno norteamericana. Son dos los cárteles que principalmente fueron justamente objetivos de esta visita del presidente López Obrador a Guanajuato y por otra parte a
a Jalisco. Terminamos con lo que se dijeron en estas conferencias de prensa los gobernadores Diego Sinue y también el gobernador jalisciense Enrique Alfaro. Destaco la presencia y agradezco mucho la presencia del secretario Alfonso Durazo. Sí que hizo un gran esfuerzo por estar aquí, se lo agradezco y se lo reconocemos. Por eso mi cambio de postura, hay que decirlo, presidente, porque usted también lo ha señalado, es de sabios reconocer. Yo mencioné inclusive en una entrevista que no asistía a las mesas de seguridad y que ni asistiría. Hoy, bueno, desde el 5 de junio, ¿verdad, secretario? De julio, perdón, cambié mi postura, por supuesto. Reconozco que eso no le abonaba nada a la construcción de la paz. Estoy aquí no solo para acompañarlo en su gira de trabajo, sino para poner sobre la mesa toda nuestra voluntad para reconstruir la relación entre el gobierno estatal y el gobierno de la República. Hoy más que nunca, Jalisco necesita de su presidente. Por eso vengo hoy a proponerle que nos demos la oportunidad de corregir el rumbo para iniciar una nueva etapa de diálogo y cooperación por el bien de México. Que lo hagamos a partir de un principio básico, el respeto mutuo. Queremos apoyarlo desde Jalisco en el proceso de transformación nacional que usted encabeza, porque coincidimos en la necesidad de desmantelar el viejo régimen y de reconstruir al país desde sus cimientos. Lo digo de corazón. Queda por verse el tipo de cooperación que veremos entre estos estados y el gobierno federal de la República, a ver si ocurre justamente esta coordinación y qué es lo que ocurre también con la parte de la violencia, los números y los diferentes grupos del crimen organizado. Cerramos ese tema y si le parece bien, vamos a revisar una plática muy interesante que tuvimos esta semana con el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés. Lo hicimos directamente en las oficinas de Politico.mx. Hablamos acerca de la jornada electoral del próximo 2021, de cómo llega el partido, de sus candidatos y las expectativas que pueda tener como oposición, recuperar escaños en la Cámara de Diputados y también en algunos gobiernos. Vamos a revisar la plática con Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional. ¿Cómo llegan a la elección del 2021 que da inicio en septiembre? ¿Cómo llegan como partido? ¿Cómo llegan con la fuerza política? ¿Y cómo llegan con la preparación para poder enfrentar a Morena luego de esta ola que se generó a partir de las elecciones del 2018 con estos triunfos a nivel estatal y a nivel federal? ¿Cómo llegan, Marco? Yo te diría que hay ya un precedente, el 2019. Ahí tuvimos elecciones en 6 estados y logramos ganar en 3 de 6. Aguascalientes, el año pasado ganamos el 85% de la población gobernada a nivel municipal. En Durango ganamos la mayoría de las presidencias municipales y recuperamos Durango capital, que hacía 36 años que no gobernábamos como partido. Tamaulipas, ganamos el Congreso local. Efectivamente, perdimos Quintana Roo, Puebla y Baja California, pero donde no ganamos, quedamos en segundo lugar y logrando entonces 3 de 6. Ese es el precedente, ya siendo López Obrador presidente de México, estando muy alto en la calificación ciudadana entonces, con una aceptación también importante para su partido, y hoy estamos en una realidad completamente distinta, porque hay millones de personas decepcionadas, que no están viendo traducido en resultados lo que en campaña se les ofreció y que están viendo un pésimo manejo económico del país, no ahora en la crisis del COVID, desde el año pasado que tuvimos recesión y que no había crisis mundial. Desde el año pasado México tuvo recesión, técnicamente hablando, de crecimiento económico. Desde el año pasado se estaba desmantelando el Seguro Popular, quitándole recursos a las enfermedades costosas, por ejemplo, la atención para niños con cáncer. Desde el año pasado se estaba debilitando los diferentes programas médicos en México. Y por eso hoy estamos pagando las consecuencias y traemos de las peores situaciones en materia económica y en materia de salud. Y entonces, ante toda esta realidad, por supuesto que la gente no está contenta, la gente no le está gustando el desempeño del gobierno y a diferencia de eso, nuestros gobiernos estatales, nuestros gobiernos municipales tienen una mucho mejor evaluación, dicho con claridad. Entonces, la gente está pensándonos como la alternativa. Nuestros gobiernos municipales traen los mejores
índices de calificación por la gente a la que gobernamos. Los gobiernos estatales exactamente lo mismo. Entonces, lo que estamos buscando es convertirnos en la alternativa democrática que dé soluciones ante las diferentes problemáticas que hoy enfrenta nuestro país. Ya has anunciado que vas a buscar alianzas en algunos distritos y por otra parte también algún tipo de diálogo, por ejemplo, con el partido Movimiento Ciudadano. En este sentido, ¿estarían dispuestos incluso a aliarse con el PRI? Y por otra parte, ¿cómo van estas negociaciones, estos diálogos, si es que los hay con Movimiento Ciudadano para estas alianzas? Mira, estamos hablando con diferentes actores, teniendo la claridad del objetivo, construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados. Lo demás ya van a ser medios para poderlo lograr. Estamos en la búsqueda de construir acuerdos que sirvan para lograrlo, más allá de cálculos políticos, es qué necesita México. Y por ello en ese proceso estamos dialogando, avanzando, y cuando pudiera haber ya cosas más concretas, yo podría informarles. El tema de México Libre, el partido del expresidente Felipe Calderón, ¿tienes alguna preocupación de que pueda afectar las bases panistas? Y por otra parte, ¿habría algún tipo de posibilidad en caso de que logren el registro de que te aliaras con este tipo de partidos? Mira, habría que esperar primero que el INE determine qué partidos de nueva creación lograron cumplir los requisitos. Sin embargo, la ley no te permite alianzas electorales en la primera elección de los partidos nuevos y por lo tanto eso no es factible. Lo que todos debemos tener claro, los que realmente somos opositores, es que tenemos un adversario en común y este es el autoritarismo, es el intento de regresión, este es el atropello que se ha venido haciendo con las instituciones y es la pésima ejecución. Y ante esa incapacidad y ante esa falta de resultados es en la que debemos coincidir, juntos o por separado, pero con la misma coincidencia. Hablábamos un poco del INE ahora que decías también de la parte de los registros. ¿Tu partido confía en el proceso para elegir a los nuevos consejeros del INE que próximamente se dará a partir del 22 de julio? Queremos confiar que el comité de evaluación hará propuestas sensatas en las 4 quintetas y que entonces luego habrá un acuerdo muy amplio para que se legitime de forma adecuada como debe de ser al árbitro electoral. Yo esperaría entonces ese buen ánimo, ese buen acuerdo y que tengamos un buen árbitro que dé autonomía, que dé seguridad y certeza a todas y todos los mexicanos. Estas frases, estas declaraciones del presidente López Obrador referentes a ser un observador de las elecciones, a ser justamente una persona que esté al tanto de lo que ocurre en el INE y con el proceso electoral, ¿les preocupa? ¿Crees que el presidente se va a meter de alguna manera en la elección? Son declaraciones completamente fuera de lugar. El presidente no debe de buscar cómo controlar, vigilar el proceso electoral. No le corresponde. ¿Y ves que él tenga la intención de estar involucrado en las elecciones como fundador del partido Morena y también como político más allá del presidente? Pues lamentablemente parece más presidente de partido que jefe de Estado. Debería comportarse como jefe de Estado y debería convocarnos a todos, como lo hemos pedido de forma reiterada, a un gran acuerdo, a un gran diálogo para poder salir adelante juntos, todos, como país. Pero lamentablemente no se deja ayudar, porque él se asume como presidente de partido, no como presidente de todas y de todos los mexicanos. Y es momento de revisar la Cero Política, la Política Cero. Todos los protagonistas que en esta semana estuvieron presentes en las redes sociales, sus videos se viralizaron y también sus diferentes desplantes. Vamos a revisar lo que ocurrió esta semana en las redes. Vaya quemón que se llevó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México por andar distraída en sus redes. Resulta que la Secretaría conmemoró en Twitter el 15 de julio de 1914, día en que el dictador militar Victoriano Huerta fue vencido por las fuerzas constitucionalistas. Sin embargo, ilustró el mensaje con una imagen de Francisco I. Madero.
lo que fue considerado como un error imperdonable entre usuarios de la red social. Las críticas no se hicieron esperar, pues Madero fue asesinado en febrero de 1913, como resultado de un golpe de Estado dirigido precisamente por Huerta. En tanto, el acontecimiento referido en la efeméride por la institución ocurrió en 1914, un año después de la muerte del revolucionario. Tras los señalamientos de los usuarios sobre el error cometido, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México justificó la imagen de Madero, al sostener que de esa manera se honra su memoria ante el golpe de Estado que sufrió por parte de Huerta. ¡Oh, no! Ups. Con las manos en la masa captaron al secretario de Turismo de Nayarit, Antonio Riojas Meléndez, en una supuesta fiesta en la Casa de Gobierno de Nuevo Vallarta, en el municipio de Bahía Banderas. En redes sociales circuló un video en el que se puede observar al funcionario de Nayarit junto a su pareja en la casa de visitas del Fideicomiso Bahía de Banderas, la cual suele utilizarse para recibir a visitantes, invitados y funcionarios públicos del estado. En la grabación se puede ver cómo el secretario de Turismo y su pareja pasean por la casa y en otro momento se ponen a cantar y bailar con música de fondo. Luego de que el video circulara por redes sociales, el funcionario de Nayarit reconoció haber realizado la reunión y se disculpó por esta acción. De hecho, declaró que asumirá todas las consecuencias por este hecho que quedó grabado. Faltaba más. Me llovieron insultos. Y la legisladora que ama las redes sociales, ahora resulta que las quiere regular. Después de que fue criticada hace unos días por un video que subió a TikTok, la diputada de Encuentro Social, Nayeli Salvatori, anunció que presentará una iniciativa para modificar el Código Penal Federal. La apodada Ley Antimemes, en resumen, consiste en castigar a los usuarios de redes sociales que modifiquen fotografías, videos o audios originales. Habría que recordar que la polémica de Nayeli Salvatori inició porque hace unos días subió un video a TikTok en la Cámara de Diputados, donde simulaba disparar 3 veces mientras desfilaba bailando por los pasillos del Pleno en San Lázaro. Fue ampliamente criticada en redes sociales y ahora las mismas redes argumentan que su venganza ante las burlas y críticas fue la propuesta de esta ley. Los que somos verdaderamente de la Cuarta Transformación. Hija de la chingada. En un acto de machismo legislativo, durante una sesión en línea del Congreso Estatal de Puebla, donde se discutía la eliminación del fuero constitucional de los servidores públicos, el legislador de Morena, Arturo de Rosas Cuevas, olvidó apagar su micrófono y soltó un insulto hacia una compañera. La diputada Tonantzin Fernández Díaz hacía uso de la palabra para celebrar la desaparición del fuero en Puebla. Sin embargo, fue interrumpida por su compañero de bancada. ¡Ay, hija de la! Fue la frase que soltó su compañero, mientras otros diputados como el legislador del PRI, Javier Cacique Zárate, y la diputada de Encuentro Social, Nora Merino Escamilla, rieron frente a la Cámara. Por su parte, el diputado de Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado, y la presidenta de la mesa directiva, Mónica Rodríguez de la Vecchia, pidieron respeto para la legisladora morenista. Al final de la sesión, Tonantzin Fernández solicitó una explicación a Arturo de Rosas. Sin embargo, el diputado negó que el comentario fuera para ella. Vámonos, si les parece bien, con los resultados que obtuvimos directamente de nuestro portal www.politico.mx referente a la pregunta que le hacíamos al principio de este espacio. ¿Cómo creen ustedes que López-Gatell ha manejado la pandemia del COVID? Las opciones eran como científico, como político o como burócrata. Vamos a ver precisamente los resultados que nos hicieron favor de hacer llegar a nuestro portal. El 59% de ustedes cree que lo ha hecho correcto y que lo ha hecho como científico, el 22% que lo ha hecho como político y el 19% que lo ha hecho como burócrata. Ahí está su opinión y ahí están justamente las opiniones de nuestros usuarios del portal politico.mx. Antes de irnos, vamos a revisar rápidamente, si les parece bien, la agenda de la semana, lo importante en la agenda política con nuestro socio director Alfonso Basilio. ¿Cómo estás, Poncho? Vamos contigo hasta politico.mx. Cuéntanos qué viene.
Muchas gracias, Juan Pablo. Pues iniciemos con la revisión de la agenda política de la semana. Lo primero que tenemos que poner atención es mañana, lunes 20 de julio, cuando habrá sesión de la Comisión Permanente. Ahora, ¿por qué es relevante? Porque van a aprobar periodos extraordinarios, uno extendido para la Cámara de Diputados, que ya se había aprobado previamente el 22 de julio, pero ahora tendrán un día adicional para distintos temas. Y también para el Senado tendremos uno que se aprobará, de acuerdo a lo que va en las negociaciones, para el lunes 29 de julio. Ahora, ¿cuáles son los temas más relevantes que debemos poner atención y que no debemos de dejar, digamos, de estar revisando? El primero, y probablemente el más importante, es que los legisladores van a discutir tanto en San Lázaro como en el Senado la ley que tiene que ver con la modificación del presupuesto, darle ciertas facultades o cuando menos un asunto de poder avisar y mover recursos por parte del presidente de la República en temas de emergencia, y en el contexto del COVID pues es bastante relevante. Ahora, también van a hablar y van a discutir respecto a la posible desaparición de los fideicomisos, un tema que ha generado mucha controversia, sobre todo en los sectores cultural y científico. Y finalmente, y probablemente el más importante, tiene que ver con la aprobación solo en San Lázaro de los consejeros del INE. Hay 4 vacantes que ahora vamos a revisar a profundidad. Ahora, el mismo 20 de julio, la Secretaría de Seguridad dará a conocer el reporte de incidencia delictiva para junio. Esto es bastante relevante porque ya estamos saliendo de la contingencia, ya estamos saliendo de los periodos de aislamiento, lo cual por un lado es muy bueno para el país, pero por otro, si este reporte de junio muestra lo que la tendencia trae, pues nos dejará ver que hay un repunte en los delitos, y habrá que ver en qué estados comienza a aumentar este tema. Sobre todo podremos ver, y seguramente por como están las cifras, en Ciudad de México, en Baja California, en Estado de México y en Guanajuato. Y finalmente creo que el tema más relevante tiene que ver justo con la aprobación de los consejeros del INE. El 22 de julio en San Lázaro se elegirán solo cuatro consejeros, pero que son extremadamente relevantes dentro de las 4 quintetas que se dieron a conocer esta semana y que tú acabas de hablar de ellas. Justo tenemos que poner mucha atención porque este es uno de los temas que probablemente representen un reto muy grande para los legisladores, sobre todo por el perfil de quienes están proponiendo, muchos académicos, muchos especialistas, pero también algunos con afinidades partidistas, y eso pues hay que poner atención como ciudadanos, y porque finalmente su papel será extremadamente relevante en las elecciones del próximo año y en las de 2024. Y solo para cerrar, aunque no tenemos una fecha definida, pero pues también sigue el proceso judicial de Emilio Lozoya. Seguramente seguirá habiendo declaraciones, seguramente tendremos pues algunos temas de nombres o de las grabaciones que supuestamente están en su poder, y tendremos que poner mucha atención respecto a esto que ha simbrado a la clase política. Les agradezco mucho, no olviden de seguirnos y de vernos en @politicomx a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro sitio politico.mx. Muchas gracias. Gracias, Poncho, y con eso nos vamos. Los dejamos con De Cabeza y Andrés Ruemer, y posteriormente Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo en Séptimo Día. Gracias por su confianza, gracias por visitarnos en nuestros portales. Nos vemos el próximo domingo, 9 de la noche, aquí en ADN 40, Político.mx.